Baruch Hashem, pueden sentarse, estimados Javerim y Javerot. Pueden sentarse. Bendito sea el Eterno. Amén. Bien, pues. Por allá está creo que ya la saludé. Javer Daisy Acuña, Guadalupe Domínguez, Shabbat Shalom, Nancy Requelme, Eliezer Elisama desde Curitiba, Shabbat Shalom, Baruch Hashem, Elsie Janetti Maure también, Shabbat Shalom, buenas tardes desde México, las 12:12. Así que ustedes pueden calcular la diferencia de horario. 12:12 aquí en México. Bien, amados, estamos con la Parashá Ekeb. La Parashá Ekeb, que es la Parashá de este Shabbat, como decía Suriel hace rato, ya estamos en cuenta regresiva para terminar un año más de estudio, de enseñanza, de aprendizaje de la Torá, Baruch Hashem, y qué bendición, ¿verdad?, que todos y cada uno de nosotros, amados, hemos estado aprendiendo en cada Parashá, ¿verdad? Qué bueno es el Eterno que nos permite a través de su palabra aprender, ¿sí? Porque para eso nos fue dada la Torá, Torá que significa instrucción, para aprender de ella principios prácticos, éticos, morales, para nuestra vida. Baruch Hashem. Y como siempre, ¿verdad?, cada parashá, toda parashá tiene una esencia en sí, y cada vez que la estudiamos, ¿verdad?, cada vez que estudiamos la parashá, aprendemos algo más, aprendemos cosas nuevas en ella, a pesar de que sea la misma parashá que estudiemos, la misma porción semanal que estudiemos, aprendemos, amados, cosas nuevas en cada parashá. Bien. Permítame, abro mi archivo solamente para ya entrar a la enseñanza. Baruch Hashem. Ok. Bien, la parashá tiene varios temas, como siempre. Siempre hay temas nuevos en cada parashá. Como les dije, cada vez que estudiamos surgen enseñanzas bonitas. Y esta mañana, pues hablando de ella, yo quise hacer la temática nuevamente, escuchando para ser bendecidos. Es la enseñanza que tenemos esta mañana de la parashá Ekeb, escuchando para ser bendecidos. Y nos vamos a Devarim capítulo 7, amados Javerim y Javerot, donde se llevó a cabo la lectura de la Torá. Devarim capítulo 7. Baruch Hashem.
capítulo 7, verso 12. Va a ser un verso que quiero compartir con ustedes esta mañana. Parashá Ekeb, Devarim, capítulo 7, verso 12. Y la parashá, el texto de la parashá nos dice así. Como consecuencia de que ustedes obedezcan las leyes, las cuiden y las cumplan, Adonai tu Elohim cumplirá para contigo el pacto y la benevolencia que les jurara a tus padres. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y el verso 14 dice, bendecido serás más que todos los pueblos, bendecido serás más que todos los pueblos. Como consecuencia de que ustedes obedezcan estas leyes, las cuiden, las cumplan, Adonai tu Elohim cumplirá para contigo el pacto y la benevolencia que le jurara a tus padres. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecido serás más que todos los pueblos. Esa versión, ¿cómo lo traduce? A ver. La versión que usted tiene. Porque aquí hay algo interesante, amados. Parashá Ekeb 7:12. Y les voy a decir por qué decidí titular el comentario de esta mañana, escuchando para ser bendecidos. También lo traduce será porque escuchen. Digo, será en consecuencia, ¿sí? Ok. La palabra hebrea Ekeb, que es donde comienza esta parashá, y será Ekeb, ¿sí? Me llama la atención que otra versión judía lo traduce así. Y será porque atiendas estos preceptos y los cumplas, y los guardes y los cumplas, que el Eterno tu Elohim guardará para ti el pacto y la bondad que prometió a tus antepasados. Y la versión sefardía, creo que así se llama, traduce así: y será que por haber escuchado estos estatutos y haberlos guardado y puesto por obra, Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Dos versiones judías no traducen como consecuencia y será que en consecuencia, sino que traducen como les leí, y será porque atiendas estos preceptos, y otra versión judía traduce, y será que por haber escuchado. Y por eso es que estudiando un poquito esa diferencia de traducción y viendo un poquito más a profundidad, escuchando para ser bendecidos, pero escuchando la enseñanza, escuchando qué, o qué escuchar, cómo escuchar, porque ¿quién no quiere ser bendecido? ¿Verdad? ¿Quién no quiere vivir en bendición? Bien. Ahora, Ekeb, la palabra Ekeb, con la que se comienza nuestra parashá, ¿verdad? De entrada, Ekeb significa recompensa. Recompensa
o consecuencia. Vamos a ver Tehilim 19:12, por favor tengan Mikrot HaKodesh a la mano, Biblias a la mano, escritos sagrados a la mano, ¿sí? En Salmo 19:12, Ekeb se traduce como recompensa. ¿Cómo dice allá el texto? Tehilim 19:12. Y en Proverbios 22:4 se traduce como consecuencia. Quien lo busque puede leer rapidito. Tehilim 19:12. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Ok, puede ser. Es como una pregunta, o sea, ¿quién está consciente de sus propios A ver, lea errores? desde el 11, lea desde el 11. El 11, por medio de ellos, tu siervo es advertido que en obedecerlos hay una gran recompensa. Sí, es la diferencia de traducción. Es que el texto hebreo es el 11 y el texto común es el 12. Entonces, repita ese texto, Javera. Por medio de ellos, tu siervo es advertido que en obedecerlos hay una gran recompensa. Ok, se da cuenta que ahí se traduce Ekeb como recompensa. Ahora vamos a ver Proverbios, Mishle 22:4, y ahí se traduce Ekeb como consecuencia. Proverbios 22:4. Una palabra hebrea tiene varios significados y cada significado se ajusta o se traduce de acuerdo al contexto que rodea el verso donde se encuentra la palabra. La recompensa de la sabiduría es temor a Adonai, junto con riquezas, honor y vida. Ahí se traduce Ekeb como recompensa, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la palabra hebrea Ekeb tiene varias acepciones. Como sustantivo significa recompensa o consecuencia. Sin embargo, en este verso va acompañado de un verbo, debiéndose traducir como por qué, por o sí. Es decir, el Eterno guardará el pacto si tú, el pueblo de Israel, lo guardas. Y porque lo guardas, el cumplimiento de los preceptos es condición indispensable para que el pacto se perpetúe y por lo tanto también causa de su supervivencia. Solamente el apego del pueblo israelita a la Torá y a su tradición hizo posible que la esperanza de regreso a la tierra de Israel permaneciera intacta. El judío custodia, carga con la promesa, pero la promesa implica muchas tareas que debe guardar y enseñar. Las misbot, los mandamientos, las enseñanzas y cometidos que el judío asume interpelado por lo divino. Literalmente, también Ekeb significa talón, ¿sí? El talón del pie. De ahí viene el nombre de Jacob, Israel, que está profundamente vinculado al significado de esta palabra. Cuando Rashi interpreta el verso citado más arriba, dice, la versión de Rashi, si atiendes los preceptos menores que habitualmente esquivas con los talones, entonces se cumplirá la promesa. Sin embargo, para muchos millones de judíos de a lo largo de la historia, custodiar el pacto les supuso la persecución, el exilio y demasiadas veces la muerte. Ante el horror del exterminio, muchos podrían preguntarse, ¿de qué les sirvió a ellos observar los preceptos? ¿Dónde está su parte en la promesa? ¿Qué consuelo le queda al hijo que murió en las cámaras de gas y que no sobrevivió para poder preguntar en la cena de Pesaj? Pasadas varias décadas, el por qué nos golpea de lleno
con un doloroso y exclamativo ¿por qué? Y entonces gritamos, ¿por qué debe el pueblo israelita observar la Torá, especialmente después del Shoah, del Holocausto? ¿De qué nos sirvió guardar la Torá? Por supuesto, las antiguas razones siguen vigentes porque la Torá, usando esta palabra en su acepción más inmensa, está en el corazón del pueblo judío. Está en las raíces de su herencia, en sus antepasados y en su tradición. Y es su código genético, emocional, cultural y espiritual. Y su sentido y su cometido histórico y metahistórico. Porque la Torá encierra la llamada inefable del Eterno, fuente y significado del universo, a quien se acerca al desierto a escucharla. Porque la tradición judía encierra y contiene las claves de la santificación de una vida plena. Amados, se trata de razones de peso, pero a ellas debemos añadir una nueva y nunca pasarla por alto. Debemos observar la Torá, porque incluso en los circos en los que los romanos veían cómo las bestias desgarraban a nuestros antepasados o durante las largas y peligrosas travesías después de exilios, persecuciones o expulsiones, o en las plazas en las que durante el medioevo quemaban a nuestros abuelos en hogueras, o incluso en los guetos y en los campos de concentración y exterminio, en lo que nuestros padres y hermanos fueron exterminados industrialmente. Y a pesar de la atrocidad, la santificación de la vida a través de la Torá fue posible para muchos, si bien no para todos. Pues muchos no cesaron jamás con sus escasas posesiones de observar las enseñanzas, de descansar durante el Shabbat y celebrar las fiestas en la medida que podían, de enseñar la tradición a escondidas, de cantar las oraciones diarias mientras los torturaban o masacraban, o de circuncidar a los niños y de formalizar el amor bajo el improvisado, la jupá nupcial. Por todos ellos, también por quienes no lograron mantener la llama encendida, y especialmente por aquellos para quienes fue posible, debemos llevar una vida apegada a la Torá, porque fue posible para ellos. Es precepto para nosotros conservarla, enriquecerla y pasar el testimonio a la siguiente generación. A pesar de todos esos sufrimientos, Israel se ha mantenido fiel a guardar la Torá. Entonces, ¿por qué nosotros debemos guardarla? Porque si aquellos que padecieron persecución, dolor, angustia, tragedias, con una fe inmovible, se mantuvieron fieles al Eterno obedeciendo su Torá, ¿cuánto más nosotros, que a pesar de pequeñas circunstancias que nos pasan, vivimos cómodamente en nuestra vida? ¿Cuánto más? A veces nos quejamos, ¿verdad? Como yo decía hace rato, ¿de qué les sirvió guardar todos los mandamientos si les pasó eso? Pues esos mandamientos eran los que los sostenían con esa fe inmovible. Y a veces nosotros nos preguntamos y nos decimos, ¿y de qué me sirve a mí guardar todo esto si mira lo que me pasa? Yo te aseguro que no te está pasando nada. No has experimentado un holocausto o quieren experimentar un holocausto. No hemos experimentado un holocausto. No hemos experimentado una inquisición. Mas sin embargo,
Recuerdo la historia de una niña, una joven judía en tiempos de la Inquisición, y su historia fue escrita, que cuando le llegó el momento a ella de pasar bajo el juicio de la Inquisición, ¿sí?, le dijeron: niegas tu fe judía y te conviertes al catolicismo, la fe verdadera. Aquella joven dijo: no niego mi fe judía. Entonces le dieron su dictamen de muerte: morir arrastrada por un carruaje de caballos. ¿Sí? Entonces la chica, los que contaron la historia, ¿sí?, la chica pensó en que en el momento que el carruaje de los caballos la arrastrara en la carretera de piedra, sus ropas se le alzarían. Y fiel a la ley del recato y del cenut, de la modestia judía, la chica pidió que como última voluntad le concedieran que sus faldas fueran puestas con alfileres a su piel, para que no violara la ley del recato y no quedara exhibida como ramera. ¿Sí? Y así murió esa joven. Y le concedieron, ¿qué más? Para los otros, pues ese es dolor, pues hagámoslo. Y se lo concedieron. Con alfileres, sus ropas fueron incrustadas a su piel. Y así murió arrastrada por el carruaje de caballos. ¿A quién de nosotros, a qué chica de hoy le toca experimentar algo así? Tenemos leyes que hoy defienden los derechos humanos. Amados, si ellos fueron fieles, ¿sí?, porque aprendieron a escuchar. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana. Aprendieron a escuchar. El verso 8:1 dice, del capítulo 8, verso 1 dice: sean cuidadosos en cumplir todo el mandato que yo te ordeno hoy. Así vivirás, te incrementarás en número y entrarás a tomar posesión de la tierra que Adonai, tu Elohim, les juró a tus padres. ¿Sí? Ellos prefirieron morir porque prefirieron escuchar al Eterno. Pero cuando Israel no escuchó, mire lo que dice el verso 20, capítulo 8, verso 20. Verso 19, en la versión judía, verso 19, en las versiones comunes, verso 20. Pero si te olvidas de Adonai tu Elohim y te vas tras otros dioses de otros y los adoras y se prosternan ante ellos, les aseguro desde hoy que serán eliminados. Ustedes serán destruidos, igual que las naciones que Adonai está destruyendo ante ustedes. Esa será la consecuencia si no obedecen la voz de Adonai, su Elohim. Esa será la consecuencia, porque no atiendes a la voz del Eterno. Entonces, mire, acá hay algo interesante. Si escuchas, a pesar de todo lo que te acontezca, si escuchas, te va a ir bien.
Pero no meramente en esta vida terrenal y pasajera, porque esa no es la meta, sino en la vida eterna, en el Olam Jabá. Entonces todos estos que padecieron manteniéndose fieles al camino del Eterno, a la voz del Eterno, lo hicieron no pensando en una recompensa terrenal y pasajera, sino lo hicieron pensando en una recompensa eterna. Muchas veces nosotros, ¿sí?, esperamos recompensas terrenales. Pero déjame decirte que las recompensas terrenales, aunque pueden llegar, porque leímos hace rato, no será que siendo prosperado y te enriquezcas y tengas, las recompensas terrenales pueden llegar, sí pueden llegar en base al fruto de tu trabajo, pueden llegar. Pero las recompensas terrenales son pasajeras. Le voy a poner un ejemplo. En el trabajo, bueno, no, ahí dejé ese, por favor. Ve para acá ya, toda raba, gracias, Javier. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces en el trabajo el jefe dice, y el empleado que esta semana se ponga las pilas y trabaje bien, le voy a dar un bono. Y uno oye del bono. Dice, ¿y de cuánto va a ser el bono? Independientemente de la cantidad, ¿verdad? Y uno dice, wow, vamos, órale, yo tengo que ganar ese bono. Esa es una recompensa. Y resulta que te la ganas, te ganaste el bono. ¿Cuántos días te tardó el bono? Las recompensas terrenales son pasajeras. Si esta semana me apoya, a mí me ha pasado que a veces mi jefe me dice, si esta semana me apoyas, el sábado te doy 2 días de descanso. Y uno dice, wow, 2 días de descanso, ¿verdad? Pero la recompensa es pasajera. Todas las recompensas terrenales son pasajeras. Y no digo que no las tengas en mente y las busques y las recibas. Está bien, no hay problema. Pero lo que quiero enfatizarles es que las recompensas terrenales son pasajeras. Pero las amados, espirituales, celestiales, son eternas. Entonces, si escuchas, en consecuencia, como resultado, serás recompensado. Pero no pienses en recompensa terrenal, piensa en recompensa eterna. Si no escuchas, como dice aquí el verso, esta será la consecuencia. Serás destruido. Sí, dale el Javier, micrófono. Esto lo podríamos aplicar hoy también cuando Moshe bajó del monte con las 2 tablas de piedra. Esas piedras se pueden catalogar como piedras muertas o piedras vivas, según como lo pueda aplicar uno. Porque recordemos que cuando bajó Moshe y le dijo el Eterno, baja porque tu pueblo se ha corrompido, y al ver que habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando, Moshe rompió las piedras, pero fueron para muerte, porque para muerte, por haber hecho caer en un pecado, y su consecuencia fue muerte. Pero si lo pasamos al otro lado de la moneda, como una piedra viva, entonces, siguiendo
los misbot, entonces allá podemos encontrar vida. Y esa vida nos puede llevar al Olam Jabá. Si cumplimos y obedecemos la propia mitzvah, como comenta el Haber Isaías Luna, los propios mandamientos te guardan. ¿Sí? Y esto es lo que dice Shaul. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, hay tres formas de estar en la Torá, en la ley, traducido así, palabra común para ser entendible para todos. Dentro de la Torá, fuera de la Torá, o debajo de la Torá, o encima de la Torá. 4 formas. ¿Sí? El que está dentro de la ley, la propia ley, lo guarda. Pero el que se pone debajo de la Torá, debajo de la ley porque la transgrede, la propia ley lo castiga. El que quiere estar por encima, mas el que está dentro de ella, está dentro de gracia, dentro de bondad, dentro de Gesed, ¿sí? De misericordia. La propia Torá te guarda, te protege. Comenta el Haber Obed Lechuga, el pueblo de Israel es el pueblo de Elohim que aceptó obedecer los mandamientos, el pacto y las promesas, y como tal siempre va a producir una consecuencia. Y aunque hubo pueblo que se rebeló, que desobedeció y tuvo la consecuencia de su desobediencia, también ha habido pueblo que la ha guardado, que la ha cumplido y ha tenido el resultado de esa obediencia. Veamos hoy al Israel de hoy, el pueblo judío de hoy. La mejor tecnología, el mejor ejército, ha producido en el desierto. Y ahí está la bendición. ¿Sí? Dice el Haber Obed, recordemos que estamos en una realidad alterna, pues todos buscamos retornar al Gan Edem, al Adán original, realidad de la cual fuimos expulsados. Y todo esto, estas recomendaciones son para elevar nuestras conciencias y que podamos retornar a nuestro Adán original, a nuestro Gan Edem. Baruch Hashem. Entonces, amados, Ekeb comienza en Devarim 7:12 y nos dice, y entonces sucederá que por cuanto Ekeb escuches estos juicios y los guardes y los pongas por obra, Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Sí? Ekeb, consecuencia, resultado. Pero ¿qué hay que hacer? Dice aquí Torat Emet, como consecuencia de que ustedes obedezcan estas leyes, las cuiden y las cumplan, Adonai tu Elohim cumplirá contigo el pacto y la benevolencia que juró a tus padres. Buscamos esta palabra Ekeb, ¿sí? Y la encontramos, bueno, en una concordancia muy conocida por todos, la concordancia Strong, es la número H6118, y Ekeb significa un talón, es decir, figurativamente lo último de algo, usado adverbialmente para siempre, también resultado, es decir, compensación, y así adverbialmente con preposición o relativamente a causa de, porque, por, fin, para, sí,
y recompensa. Comparte la misma raíz, como les decía hace rato, del nombre Jacob, por lo que se refiere de hecho a un talón, pero usado en ese contexto. Recordemos que el hebreo es una lengua orientada a la acción. Lo que significa en este contexto significa pisándole los talones a. Significa como resultado de. Lo que Adonai realmente está diciendo aquí entonces sucederá que como resultado de hacer Shema, de escuchar y obedecer los juicios de Adonai y luego guardarlos y hacerlos todos de corazón, por eso Adonai tu Elohim también guardará el pacto de misericordia que juró a nuestros antepasados con nosotros. Porque obedecemos es por lo que somos bendecidos. Existe una relación causa y efecto muy clara. Si ustedes se dan cuenta de algo, amados Javerín Bejaverot, básicamente cada semana, cada Shabbat, es el mismo mensaje de cada semana. ¿Cuál? Obedece. Obedece al Eterno. Obedece sus mandamientos. Escucha su voz, obedece su palabra. Pero ¿por qué es el mensaje casi el mismo de cada semana? ¿Por qué es el mismo? Parece ser que es el mismo. Rosh, cada Shabbat, parece que es el mismo mensaje de obedece los mandamientos, guarda los mandamientos, cumple los mandamientos, cuide los mandamientos, estudie los mandamientos, aprenda los mandamientos, elucide los mandamientos, medite en los mandamientos. ¿Por qué es el mismo mensaje cada semana? Para tenerlo presente siempre, porque tenemos un mismo problema cada día. ¿Y sabe cuál es? El Yetzer Hará. Desobediencia. Y mire si no nos pasa hasta en la vida común. En el hogar, el padre da instrucciones y hay un problema. Desobediencia. O a veces no desobediencia, pero descuido. El padre da instrucciones, una madre da instrucciones en el hogar, o en el matrimonio, o en el trabajo. ¿Ah? Y acontecen dos cosas. Hay un hijo que dice, sí mamá, ahorita lo hago. Y no lo hizo. ¿Cómo se llama eso? Descuido. La instrucción. Y hay otro que, el otro es, un padre, madre da instrucciones y nadie hace nada. Desobediencia. Entonces, ese es el mismo problema que tenemos todos, incluyéndome yo, el burro por delante. Todos tenemos ese problema. Tenemos algo en nosotros que se impone. Como dijera Rab Shaul, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Es decir, del Yetzer Hará que está siempre ahí presente. ¿Sí? Y a una desobediencia hay una consecuencia. Y a una obediencia hay un resultado. Yo prefiero decirlo así. A una desobediencia hay una consecuencia. A una obediencia hay un resultado.
¿Ven? Exactamente, una consecuencia buena, una consecuencia. Entonces, ¿por qué parece básicamente el mismo mensaje cada semana? Pero aquí en esta parashá, el mensaje que Moshe está tratando de inculcar a nuestros antepasados es el hecho de que para permanecer en el favor de Adonai, tenemos que escuchar su voz y obedecerla. O si no, podemos oír su voz, tenemos que seguir cuando menos la guía de alguien que sí escuche. El mismo mensaje aparente de cada semana, y la razón por la que es el mismo mensaje aparente de cada semana es porque la mayoría de nosotros simplemente no leemos, no estudiamos, porque a veces los quehaceres de la vida te absorben. Dice el Haber, si estudiamos y nos manda, pero si se duerme el Roshi no mandó la enseñanza al grupo. Ok. Entonces, amados, no podía ser, ¿verdad?, más claro que el día. Está ahí mismo en las páginas del texto. Si acabas de leerla para allá y hacer lo que dice, si nosotros, su pueblo, buscamos su rostro, entonces nosotros, su pueblo, experimentamos su gracia por su inmerecido favor, Hanekem, por las cuales es que solo hay una forma de hacerlo, solo hay una manera de llegar allí, desde aquí, y es escuchar lo que Adonai está diciendo y luego obedecer todo lo que su voz dice voluntariamente, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Esta parashá parece que se pega a la parashá de la semana pasada. Hay un componente espiritual. Tenemos que amarle lo suficiente como para hacer eso. Pero también tenemos que obedecer no solo parte de sus mandamientos, sino más bien tenemos que obedecer lo que Judá llama, lo que los judíos llaman Taryag Mitzvot. Todos los mandamientos, todas las instrucciones, incluso aquellas que nos da un maestro de Torah. No solo los que nos gustan, y tampoco solo nuestra propia versión de los mandamientos. Lo que Adonai está tratando de decirnos, si tan solo escucháramos, es que si nos apresuráramos y somos diligentes para hacer lo que Él dice, entonces es cuando Él se apresura y será diligente para manifestarse por nosotros. Si le obedecemos, entonces responde a nuestras oraciones. Es entonces cuando Él nos salva en la batalla, es entonces cuando nos salva en el día de la angustia. Así como nosotros somos leales y fieles, Él es leal y fiel a nosotros. Es una relación causa y efecto. Pero si no le somos leales completamente, sino parcialmente, del mismo modo, ¿sí? Del mismo modo, la acción del Eterno para con nosotros es parcial. O como dijera un dicho, como me trates, te trataré. Como seas conmigo, seré contigo. De ahí la condicionalidad del pacto, mis amados Javerim de Javerot. ¿Sí? Bendito sea Hashem. Entonces, en Devarim 7:12, Moshe está resumiendo todo para nuestros antepasados. Se está preparando para morir
y pasar las riendas a Yehoshua, a Josué. Es como si siguiera diciendo las mismas cosas una y otra vez a lo largo de Devarim, Deuteronomios. Y la razón es porque nuestros antepasados simplemente no habían aprendido a escuchar. Es como si oyeran el sonido de las palabras, pero entra, rebota y sale por el otro oído. No lo oyen, no lo están procesando, no están Shema, escuchando, prestando atención. ¿Sí? Entonces, tenemos que obedecer. Pero para obedecer hay que aprender a escuchar. Entonces, exacto. Entonces, si escuchamos, tendremos la consecuencia. Ekeb. El resultado. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno, amados. Tenemos que aprender a escuchar, oír. Y como consecuencia de que ustedes escuchen, mas sin embargo, mire cómo traduce acá Torat Emet, y como consecuencia de que ustedes obedezcan. Entonces, escuchar significa obedecer, ponerse en acción. Porque de lo contrario, entonces, si no te pones en acción, solamente oíste, pero no prestaste atención, no escuchaste. Si tú escuchas, si tú obedeces, ¿cuál es el resultado? El verso 13 dice, el amor. Él te amará. Pero tienes que escuchar totalmente, atentamente. ¿Sí? Onkelos, a quien se le atribuye la traducción de la Torá al arameo, entiende la palabra ekeb como retribución. Él lo traduce así: y será en intercambio o en retribución de que obedeciereis a estas leyes y las cuidares y las hicieres. ¿Sí? Entonces, hay recompensa si se escucha atentamente. Y el que escucha atentamente, obedece. Se pone en acción de lo que escuchó. ¿Cuántas enseñanzas has leído, has escuchado a lo largo de todo este año de estudio de Torah? ¿Cuántos comentarios has leído? ¿Cuántos audios de los que enviamos a veces en el grupo? Del rabino Beni Hanarov, del rabino Marco Kasab, de otros rabinos. ¿Cuántas enseñanzas, comentarios, notas escritas, audios has escuchado? ¿Cuántos de los que has leído o escuchado de repente has sentido que lo que ahí lees o lo que ahí dicen te llega? Y dices, wow, esto es para mí. ¿Cuántos? Pero la pregunta no es ¿cuántos? La pregunta es ¿de cuánto de eso que has escuchado o leído has tomado acción en ello? Porque el que mira perfectamente la Torá, dice Shaul, no es un oidor olvidadizo.
porque oye y se mira en el espejo, pero luego se va y olvida el asunto. Pero el que escucha toma acción. El que escucha obedece. La escucha tiene recompensa. Y los actos que ameritan esa recompensa son los que comienzan con la escucha. ¿Sí? Queda claro que lo que se recibe a cambio de la escucha es la continuidad del pacto y la bondad de Hashem hacia nosotros, como la tuvo hacia nuestros padres. Comenta el Haber Isaías Luna, la Torá nos mantuvo como pueblo que a pesar del castigo de nuestro pecado como pueblo, muchas generaciones después aún estamos adorando a nuestro Elohim ahora. La escucha tiene recompensa. Y los actos que ameritan esa recompensa son los que comienzan con la escucha. Israel en momentos olvidó y transgredió, pero no faltó en Israel gente que se mantuvo escuchando, 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 escuchando y tomando acción, tomando acción, tomando acción, haciendo, haciendo para obedecer a Hashem. Y eso es lo que ha permitido que hoy tengamos un remanente judío que se mantiene fiel a la voz del Eterno. Cegados de la luz de Mashiach hasta este momento, por decisión divina, no por decisión de ellos, por intervención divina, para que nos resplandezca la luz a nosotros que andábamos en tinieblas y que teníamos que regresar a la luz de Hashem. ¿Sí? Entonces, amados, no es el cumplimiento autómata de la Torá, sino la consecuencia de un proceso de interiorización, comprensión, que se traduce en la obra de nuestras manos. ¿Queda claro? Lo que se recibe a cambio de la escucha es la continuidad del pacto y la bondad de Hashem hacia nosotros, como la tuvo hacia nuestros padres. Quizás ya podríamos fijar una posición. Depende de lo que decidas escuchar, actuarás. Y tus acciones siempre tienen consecuencias, de las buenas o de las otras. Escuchar no es una característica de la biología, sino de la conciencia, de la voluntad, de la búsqueda, de la firmeza de no someter a nuestras mentes a escuchar mensajes enlatados, llenos de prejuicios, de odios o intereses personales que en definitiva nos llevan a actuar conforme a lo que dejamos entrar en nosotros. Escuchamos odio e intolerancia, actuamos con odio e intolerancia. Escuchamos reflexividad y atención, nos comportamos reflexiva y atentamente. Escuchamos palabras de Torah, actuamos para nuestra elevación espiritual y nuestra santificación. Miren qué hermoso lo que dice la Mishnah en el Tratado de los Padres o de Principios, llamado en hebreo Pirkei Avot. Pirkei Avot 6:6. La Torá se adquiere a través de 48 cosas. Y estas son el estudio, la escucha del oído, la articulación de los labios, la intuición del corazón, la reflexión del corazón, el miedo, la reverencia, la humildad, la alegría, etc.
La Torá, es decir, la palabra del Eterno, la Torá que nos constituye como pueblo, se adquiere a través de 48 atributos, capacidades, desarrollos. El primero, por supuesto, es el estudio. Y el segundo, la escucha del oído. No es solo la capacidad de la erudición, es también, entre otras tantas cosas valiosísimas, como la humildad, la palabra, los sentimientos, etcétera. Con la capacidad de escucha, una escucha atenta, como lo explican nuestros sabios, que somos capaces de abrazar el mensaje de la Torá. Un mensaje que desde el comienzo advierte que una escucha tergiversada, parcial o domesticada o indiferente deviene en consecuencias muchas veces nefastas. El Midrash Tanjumá, comentando un verso del libro de Shemot 18:1, nos muestra algo interesante. Citando la Torá. Escuchó Yitro, Cohen de Miriam, suegro de Moshe, todas las cosas que Adonai había hecho con Moshe y con Israel, su pueblo. Y explica lo siguiente: Yitro escuchó. Y cuando Yitro escuchó, ¿cuál fue la consecuencia? Se convirtió a Hashem. Unos oyen y pierden su recompensa, mientras que otros escuchan y son recompensados. No existe una escucha neutral, amados. Nosotros elegimos escuchar atentamente la voz del Eterno, su palabra. Devarim 11, 13 al 14. Puede que en la versión judía sea el 10. Deuteronomios 11, 13. Dice: si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar a Hashem, su Elohim, y servirlo con todo su corazón y con toda su alma, yo daré la lluvia a la tierra de ustedes en su tiempo, las lluvias de otoño y de primavera. Recogerás tu cereal, tu vino y tu aceite. También proveeré forraje en tu campo para tus animales. Comerás y te saciarás. Pero mire qué dice el verso 16. Cuídense. No sea que su corazón se tiente y se descarríen y adoren a dioses de otros y se prosternen a ellos. Verso 13. Si obedecen mis mandamientos. Otra traducción lo traduce así: y será que si escuchan, habrás de escuchar. Dos veces dice: y será, si escuchar, habrás de escuchar cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo. Ese y será que si escuchar, habrás de escuchar cuidadosamente, amados, nos habla de una elección. Significa asumir el compromiso de escuchar. Y no solo eso, sino Shamoa Tishmeum. Escuchar, habrán de escuchar otra vez. Porque cada vez que escuchas a Hashem, cada vez que lo escuchas, Él tiene algo nuevo para decirte a través de su palabra. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa?
amor. Y será que si escuchar habrás de escuchar cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy para amar. El que escucha, el que realmente está escuchando, el resultado, la consecuencia, amados, es amar a Hashem y servirlo con todo tu corazón y con toda tu alma. Alma, toda tu persona. Acaba. El que escucha, el que realmente está escuchando, la consecuencia principal es que empieza a amar a Hashem con todo su corazón y con toda su alma. Es decir, la misma persona por sí sola comienza a hacer la voluntad del Padre. No necesitan estarle diciendo: voy a poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Para que vea, para que entienda lo que le quiero decir. La mamá está cocinando, está en el horno, cocinando, ¿verdad? Al calor del horno. Entonces le dice al hijo o a la hija: oye, por favor, sácame del refrigerador los tomates. ¿Qué hace el hijo que ama a su madre? La hija que ama a su madre. ¿Por qué? Porque piensa, reflexiona. Escuchar es reflexionar. Escuchar es meditar. Reflexiona. Oh, sí, ahí voy. Porque está cuidando a su madre. Porque sabe que si su madre calurosa va y abre el refrigerador, ¿qué va a pasar? Entonces ama a su madre. La cuida. Entonces acciona inmediatamente. ¿Sí? Del mismo modo, cuando escuchamos al Eterno, aprendemos a amarlo. Y ya no es necesario que nos digan las cosas 2, 3, 4, 5 veces, sino que empezamos a accionar. Si te tienen que estar insistiendo en algo para que lo hagas, todavía no aprendes a amar a Hashem. Y no le amas porque no estás escuchando. ¿Sí entienden lo que les quiero decir, mis amados? En este caso, la palabra de Hashem, escuchada por nosotros con toda nuestra voluntad, deviene, resulta en el amor al Eterno. Pero esto también puede transferirse en cualquier acto de escucha. Que si lo hacemos con todo nuestro ser, se transforma en una manifestación de amor. De nosotros a quien nos habla y de quien es escuchado hacia nosotros. Baruch Hashem. Escuchemos para ser bendecidos. Pero no escuchemos parcialmente. No escuchemos selectivamente. Escuchemos totalmente. Y seremos bendecidos totalmente. No con bendiciones terrenales, pasajeras y efímeras,
sino con bendiciones espirituales, celestiales y eternas. Shabbat Shalom a todos ustedes. Haverim Bejaverot. Shabbat Shalom a cada uno. Nos vamos al receso de la comida. Mis amados Haverim Bejaverot, son exactamente la 1:17 p.m. hora México. En aproximadamente 2 horas y media, 3:30 p.m., estaremos de nuevo con ustedes con el servicio de Minjá y el comentario de la Parashá y la Haftará para cerrar con ella. Un fuerte abrazo a todos a distancia, buen provecho y sean bendecidos. Recuerde, llévenos en sus oraciones y cuando usted tenga la oportunidad y pueda, abra su mano y bendiga esta boda y ayúdenos a seguir sustentando este servicio a Hashem. Fuerte abrazo a todos a distancia. Shabbat Shalom.